En este mes hemos comenzado ya con el estudio de Hebreos. El tema principal de la carta a los Hebreos es la supremacía de Jesús sobre los profetas, los ángeles, sobre Moisés y sobre el ejercicio sacerdotal. Lo que nos quiere enseñar es, mire, aquí el importante no es un ángel, aquí el importante no es un profeta, aquí el importante no es Moisés. ¿Qué pasaba? ¿Quién era Moisés para el pueblo de Israel? ¿Quién era? El libertador, con toda propiedad usted lo puede decir. ¿A quién Dios usa para que haga las señales, las maravillas, los prodigios, convierta el agua en sangre, venga una plaga de piojos, venga una plaga de langostas? ¿A quién usa? A Moisés. Y además de eso, Moisés, ¿por qué también era tan importante? ¿Sabe por qué? ¿Usted se acuerda que Moisés iba al monte Sinaí y se encontraba allí con Dios y él hablaba con Dios? Y al darle las tablas de la ley es como si, de alguna manera, y Moisés haberlas bajado, la gente tiene referenciado a Moisés, porque para todos los hebreos la Torá, ¿sí? La Torá es muy importante, los libros del Pentateuco son supremamente importantes. Entonces, claro, Moisés jugaba un papel muy importante en la cultura judía. Pero vemos, hermanos, el cuarto elemento, el cuarto grupo de personas que yo le nombré, que Hebreos tenía el enfoque de decir Jesús es más grande que, primero, ¿cuál era? Ángeles. Segundo, tercero, cuarto, sacerdotes. ¿Quiénes eran los que estaban destinados para ir a ofrecer la expiación cada año por el pecado del pueblo? El sacerdote. Pero Jesús ahora no solamente es rey, no solamente es profeta, sino que también es el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él fue el que se presentó delante de Dios para expiar nuestros pecados. Y lo lindo es que no solamente Él fue el sacerdote, también fue el cordero que se ofreció por todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, yo no sé si usted esté agradecido con Jesús, pero quiero decirle que usted y yo tenemos hoy vida porque Él dio su vida por nosotros. Yo no sé si usted y yo hemos podido comprender la grandeza de esto, pero lo grande de esto es que Él no solamente muere, sino que en su vida de hombre se hace hombre. Dice la palabra de Dios que sin importar ser igual a Dios, se despojó, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, hasta que lo llevó a la muerte y muerte de cruz, que no era cualquier muerte. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque hoy quería que usted y yo tuviéramos vida. Él tuvo que hacerse hombre para entender la tristeza que usted en algún momento siente. Él tuvo que hacerse hombre para sentir el dolor cuando un amigo se iba a morir, cuando un amigo se había muerto. ¿Quién se le había muerto que era amigo de Jesús? Lázaro. ¿Y sabe que es de las únicas menciones donde dice Jesús lloró? ¿Sabía que Jesús había llorado? Juan 11:35. Jesús lloró. Y Él también se tuvo que hacer hombre para sentir la angustia que muchas veces nosotros vivimos cuando nos sentimos solos. Él estaba pasando el momento más difícil allí en el Getsemaní, pensando en que al otro día iba a ser entregado e iba a ser muerto. Así que, hermanos, Jesús se hizo hombre para poder entender nuestras necesidades. Porque si hubiera sido solamente Dios que hubiera bajado a la tierra, ¿qué diríamos nosotros? Es que Jesús no nos comprende. Jesús no comprende cuando hay una tentación y yo me siento tentado y caigo. Jesús no comprende, pero quiero decirle, sí lo comprende, porque también fue tentado. Pero la diferencia es que pudo soportar. ¿Y sabe por qué pudo soportar Jesús la tentación? Porque andaba comunicado con el Padre y andaba en ayuno y en oración. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros hoy en día?
que no andamos comunicados con Dios. Así que, hermanos, yo no sé si usted puede entender cuál es el propósito tan grande del libro de Hebreos al mostrarnos a Jesús. Si nosotros nos ponemos a mirar desde la historia del Antiguo Testamento, donde Adán y Eva pecan, vemos cómo Dios lo que ha procurado hacer todo el tiempo, desde ahí en adelante, es buscar la manera de acercarse al ser humano y de amarlo y de cuidarlo. Y después pasa lo de la Torre de Babel, y si podemos pasearnos por toda la Biblia, vemos en la época de Noé cómo ocurrió, cómo la gente se pervirtió y Dios tuvo que enviar un diluvio para que pero mire, envió un diluvio, pero preserva un grupo de la raza humana. Y así Dios sigue mostrando su amor. Después llama a un hombre, Abraham, y le dice a Abraham: yo quiero que tú seas padre de una nación que yo quiero crear. Y entonces llama a Abraham, y Abraham no puede tener hijos, y dice: listo, yo le voy a ayudar a Dios a ver con qué esclava, y ¡pum!, tiene un hijo. Pero Dios dice: es que esa no es la manera. Esa no es la manera en que yo quiero hacer las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Le da su hijo Isaac. Y en medio de todo esto vemos que está Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, y cómo Dios siempre ha mostrado su amor. Pero nosotros, los seres humanos, de alguna manera nunca hemos visto lo que Dios hace por nosotros. Cuando los papás llegan a cierta edad, a veces algunos papás han dicho: tengo hijos y mis hijos parece que no son agradecidos, ¿cierto? Aún cuando son chiquiticos, uno dice: diga gracias, ¿cierto? Porque los chinos no quieren decir gracias, porque creen que es el deber del papá y de la mamá. ¿Y sabe que a veces nos pasa a nosotros así? Es que el deber de Dios es mantenerme, el deber de Dios es cuidarme, porque es que en últimas, ¿para qué me creó? Yo lo mandé que me trajera al mundo. Pero siempre Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, y quiero que por favor vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y quiero que vayamos al capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos ¿qué? Oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hoy le quiero hablar a usted acerca de la importancia de tener nuestra mirada puesta en Jesús. Mire, hermano, no debemos tener nuestra mirada puesta en los ángeles. No tenemos que tener nuestra mirada puesta en los profetas. No tenemos que tener nuestra mirada puesta en Moisés o en ningún líder. No tenemos que tener nuestra mirada puesta en ningún pastor. Le quiero decir algo, no tenemos que tener puesta nuestra mirada en nuestros hijos. Y mucho menos tenemos que tener puesta nuestra mirada, digamos, en nuestra mirada y nuestra esperanza,
ay, es que mi esposa o mi esposo, no. Porque si Dios no quiere, un día se lo quita. Y se murió el hermanito, ¿cap? ¿Y cómo queda usted? Solo. ¿Y quién es el único que la puede sostener? Dios. O viceversa, usted dice, no, es que yo amo a mi esposa y por nada del mundo la quiero perder. Claro, ¿quién quiere perder el esposo o la esposa? Nadie. Pero nuestra mirada debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. El pueblo de Israel tenía puesta su mirada en el hombre. Y cuando salieron de Egipto, ¿cuánto les costó? La vida. Porque ¿saben qué? Muchos de ellos murieron ¿dónde? En el desierto. Les costó la vida. Y nunca se pudieron despegar de su Egipto. Y dice que una generación completa pereció en el desierto. Y no entró en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en el lugar equivocado. ¿En quién debe estar nuestra mirada puesta? Su mirada tampoco debe estar puesta en su trabajo. Ay, es que mi trabajo, no hay otro como mi trabajo. Ay, yo ya llevo allá 20 años en esa empresa y es una bendición. Y si a mí me dicen que haga, yo hago. Si me dicen que madrugue, yo madrugo y más allá. Y hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? No, pastora, es que yo tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, aún por encima de sus fuerzas. Y un día, 5 de la tarde, señor Pepito, ay, sí, cuénteme, jefe, acá está su carta. Hasta luego. La mirada puesta en el dinero o en las cosas materiales. No, es que yo tengo plata y hago y deshago y compro al que quiera y yo soy el más en esta vida. ¿Y qué? Nuestra mirada no debe estar puesta en un gobierno. Es que ahora sí que llegó este bello presidente, mejor dicho, ese era el que Dios quería. No sabemos. Pero sin este presidente o con este presidente, mi mirada sigue puesta en Dios. Mi mirada debe seguir puesta en Dios. Así que, hermanos, en esta hora yo le quiero dar algunas razones por las cuales no debemos desviar nuestros ojos de Jesús. Primera razón la encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Así que, hermano, primera cosa que yo veo es que el único que se hizo hombre siendo Dios para darnos libertad y vida y quitarnos de la esclavitud de la muerte fue Jesús. Así que a Él lo debemos todo. Segunda razón por la cual tener nuestros ojos puestos en Jesús, versículo 15. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe que una de las cosas más fuertes que nosotros tenemos cuando no conocemos al Señor, la mayoría cuando no conocemos al Señor, nos da miedo a qué? Morir. Ya usted cuando conoce al Señor dice, pues si yo muero, viviré con Cristo. De pronto uno le da temor por los hijos, por la familia, por los parientes, ¿cierto? Pero en últimas usted está tranquilo. Si yo me muero, lo importante es que me muera con Cristo. ¿Qué le asusta a uno? Estar descarriado, ahí sí le hace uno susto. Y dice, ay Señor, no vengas en este momento ni me lleves, por favor, porque yo no quiero morir eternamente. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que Él nos libró del temor de la muerte que estaba y que tenía a la humanidad sujeta a servidumbre. Eso es como cuando usted tiene una deuda con alguien, ¿cierto? Usted es deudor, usted es esclavo de a quien le debe. Y usted dice, alguien cercano, ay mire, que si será que usted me ayuda a lavar una ropita en la casa. ¿Y usted qué dice? Hombre, ¿cómo le va a decir que no? Si yo estoy, mejor dicho, agradecido, endeudado, tranquilo, venga, le lavo también los zapatos. Y así era lo que el enemigo nos quería tener, en servidumbre. Pero Jesús ya lo dio todo por nosotros. Y eso lo debemos entender. Tercera cosa, versículo 16. Porque ciertamente nos socorrió ¿a quién? Lea conmigo, versículo 16. Porque
para los que están perdidos, Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a quién, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dígale al que tiene a su lado, me socorrió a mí. Imagínese, dice que a quién no socorrió, a los ángeles. ¿Usted se acuerda de los ángeles que se rebelaron? A ellos no los socorrió. ¿Y cuántas veces nos hemos rebelado? Y el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Dígame si eso no es mucho amor de Dios para con nosotros. Cuarta cosa, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de decirle, ay, mire, Señor, Dios, no, ofrézcame a mí que yo soy tan santo, tan puro? Estoy seguro que si entro al lugar santísimo no me va a pasar nada. Yo creo que ninguno, ¿sí? Pero Jesús no le importó. Y dijo, si me tengo que sacrificar, me sacrifico. Y murió por amor a ti y a mí. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso que dice la palabra? La gloria de Jesús no estuvo en su muerte, estuvo en su resurrección. Y si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Porque Mahoma está muerto en una tumba. Buda está en una tumba, pero el único que resucitó es Jesús. Así que, hermanos, cuarta cosa, Jesús se hizo sumo sacerdote y pudo ofrecer su propia vida por amor a nosotros. Quinta razón por la cual seguir a Jesús. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, y como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Sabe qué? Más adelante, si usted sigue leyendo, dice que Jesús sufrió y fue tentado, pero resistió por amor a nosotros. Eso es como cuando usted está enamorado. Pregunto, ¿usted por qué es fiel a su esposa? ¿Porque no hayan mujeres más lindas? ¿O porque usted ama a su esposa? Porque la ama y porque la respeta. O volteemos la torta. Pregunto, ¿será que no hay otro más simpático que su esposo? ¡Claro que lo hay! Y hasta le echan a usted los perros. Pero usted que dice, no, yo soy fiel por amor. Quiero decirle algo que aprendí cuando era un poco adolescente, y eso marcó mi vida y cambió mi pensamiento. Cuando yo comienzo en el Señor, estaba todo el tema de la segunda venida de Cristo, y mejor dicho, que el rapto, y si usted no está preparado, Dios va a venir por usted, se lo va a llevar, y usted se va a quedar, y va a vivir la tribulación, y la gran tribulación, y la postribulación, y bueno, mentira, esa postribulación me la inventé yo. Pero, mejor dicho, usted se va a morir y se va a ir al infierno, y allá se va a quemar, y va a estar ardiendo con... Efectivamente, eso es verdad, hermanos. Pero mi fe y su fe no pueden estar basadas en el terrorismo religioso. Hermano, si usted sigue pecando se va a ir para el infierno. No. Alguien dijo, si no existiera infierno, Señor, yo te seguiría amando. ¿Usted sabe por qué yo camino y trato de caminar rectamente con el Señor? Porque yo creo firmemente que un día va a sonar una trompeta y me voy a ir. Y voy a estar en una cena así preciosísima, porque Él se fue para prepararme eso. Mi miedo no es, ay, yo tengo que ser cristiano, si no me voy para el infierno y yo no quiero. No, ese no debe ser nuestro miedo. Así como usted respeta a su esposo y a su esposa por amor, y ni siquiera por amor al otro, por amor a uno mismo, como uno se va a estar acostando ahí con cualquiera. Por amor a uno mismo. De la misma manera lo debemos hacer con el Señor. Debemos amar a Jesús por lo que Él hizo, ser agradecidos con Él porque Él lo dio todo. Yo dejo de tomar porque sé que la cerveza me causa daño, porque me está dañando el hígado, el páncreas y hasta diabetes me va a dar. Y respeto mi cuerpo. A veces es una mala concepción de por qué hacemos las cosas. Yo hago las cosas bien porque amo a Jesús y mis ojos están puestos en Él. Ni siquiera en mi esposo que es pastor, no. Mis ojos deben de estar puestos ¿en quién? En Jesús.
Ahora le pregunto, ¿usted ama a Jesús? Si lo ama, cuídese, porque se está cuidando para Él. Se está cuidando para un día irse a encontrar con Él, en la mayor cita y en la más grande cita que usted y yo hayamos podido tener en la vida. Y última razón por la que debo seguir a Jesús, para no perecer en el desierto, sino entrar en el reposo de Dios. Hebreos 4, del 1 al 11, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así en el séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres que, oí su voz, y no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11, lea conmigo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y sabe de cuál reposo hablaba el Señor? De ese reposo eterno. Y de ese momento especial que Él nos tiene preparado. Yo quiero decirle en esta mañana, no vaya a faltar a la cita que Dios tiene preparada para usted y para mí. No vaya a faltar. Algunos dicen, esto de ser cristiano es muy duro. No, yo le puedo decir, si usted pone su mirada en Jesús y hace las cosas no por agradar a los hombres, no de una manera religiosa, porque ese es el problema de nosotros, ¿no? Que hacemos a veces las cosas religiosas, voy a la iglesia porque o si no me va mal durante toda la semana. Pregunto, ¿esa debe ser la motivación de ir a la iglesia? No. Debe ser porque usted quiera decir, quiero ir a encontrarme con Jesús, quiero ir a hablar con Él. Pero para usted encontrarse el fin de semana con Jesús, ¿qué hace uno? Prepara entre semana el encuentro. ¿Y sabe que a veces no preparamos entre semana el encuentro? Pero si usted ama, si usted cuida, si usted agradece, ese encuentro del domingo va a ser lo más hermoso del mundo. Y así mismo es con nuestro Señor. Él quiere que entremos en su reposo. Quiere que entremos en su cuidado. Él no dio su vida a nosotros de gratis, no. La dio porque Él hubiera podido decir, bueno, y todo el que no crea en Jesús se va a morir eternamente. Sí, eso dice su palabra, no hay ningún problema. Pero Jesús no quiere que lleguemos al cielo aterrorizados. Él realmente quiere nuestro corazón.